Buenos días. Bueno, pues estamos a 10, soy Tito Martínez, a 10 de julio del 2024. Resulta que ayer el falso testigo de Jehová, al cual le he hecho 3 vídeos refutando todas sus mentiras, este llamado Fran Enrique, pues ha hecho un vídeo, una especie de tertulia con otros 2 atalayados, otros 2 falsos cristianos, 2 falsos testigos de Jehová. Uno que se llama William, que le conozco hace muchos años, más de 15 años, y que se hace llamar Dando en el Blanco. Siempre falla, siempre hierra al blanco, así que a partir de ahora a este soplagaitas del William le voy a llamar Errando en el Blanco. Al atalayado este Fran Enrique, a este mentiroso, le voy a llamar el atalayado embustero. Y luego hay otra miembro de esta organización satánica, diabólica, de los falsos testigos de Jehová, que bueno, no sé cómo se llama, pero la llamaré atalayada, simplemente. Bueno, pues el vídeo que ha hecho el falso atalayado, el falso testigo de Jehová, Fran Enrique, se titula, fíjense el título del vídeo, aquí lo tenéis: Vídeo reacción a Tito Martínez Bartolo sobre la gran muchedumbre, para que vean lo analfabeto que es, que no sabe ni escribir. Yo creo que este sujeto ni siquiera debió ir a primaria, a kinder, porque es que no sabe ni escribir. En primer lugar, el analfabeto escribe de esta horrorosa manera reacción. Reacción se escribe con 2 Cs y acento en la O. Luego mi nombre no es Tito Martínez Bartolo, mi nombre es Tito Martínez, terminado en Z, y eso de Bartolo no se lo ha sacado porque mi nombre es Tito Martínez Méndez. O sea que es un analfabeto. Este falso testigo de Jehová llamado Fran Enrique, este mamarracho, pues ya lo pueden ver, es un analfabeto bíblico, pero además es un analfabeto cultural, o sea, no sabe apenas ni escribir, no tiene gramática, no sabe escribir, o sea, un total analfabeto. Bien, pues en este vídeo que han hecho estos 3 falsos testigos de Jehová contra mí, lo vamos a escuchar, lo voy a ir refutando a la luz de las Sagradas Escrituras para que veáis cómo los 3 mienten de forma diabólica, al ser hijos diablo, hijos del padre de la mentira, miembros de una organización absolutamente satánica, repugnante y diabólica, que son los mal llamados testigos de Jehová, pues tienen que hacer este patético y estúpido vídeo que han hecho, donde pretenden refutar uno de los 3 vídeos que he hecho, el primer vídeo en contra de las mentiras del falso testigo de Jehová, Fran Enrique, de este soplagaitas. Bien, vamos a escuchar los argumentos de los 3, ¿vale? Vamos a analizarlos a la luz de las Sagradas Escrituras y vais a ver la cantidad de estupideces, de mentiras que dicen, tanto Errando en el Blanco, es decir, este pobrecito, su normal llamado William Álvarez, Errando en el Blanco, como el falso testigo de Jehová, este mamarracho llamado Fran Enrique, y luego la otra atalayada, que no sé cómo se llama, otra falsa testigo de Jehová. Así que, bueno, pues aquí tienen el vídeo que hicieron, vamos a ir analizándolo a la luz de las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a comenzar escuchando a este falso testigo de Jehová llamado William Álvarez, alias Errando en el Blanco, para que veáis las mentiras antibíblicas, las doctrinas de demonios que enseña. He acelerado un poquito el vídeo de ellos, para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo, así que poner mucha atención. Dijo que no somos testigos, ¿no? Dice que la persona testigo es la persona que tiene que ver. Eso lo dijo él antes, ¿no? Dijo que un testigo es la persona que tiene que ver. Si no ve a Jehová, entonces no es testigo de Jehová. O sea que, según él, dice que las personas que son testigos de Jehová fueron los que vieron a Jehová. Y a Jehová ningún hombre lo puede ver y seguir viviendo. Bueno, hasta aquí. Él dice que, como yo digo, por lo que enseño, es que ellos, esta gentuza, estos falsos cristianos no son de ninguna manera testigos de Jehová, porque para ser testigos de alguien tienes que haberle visto con tus ojos. Vamos a comprobar ahora con la Biblia que lo que significa bien clarito ser testigos de alguien. Vamos a ver cómo los apóstoles eran los testigos de Cristo. Vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos, porque vieron con sus ojos al Señor Jesucristo. Igual ocurre con los testigos de Jehová, que ese Señor Jehová era el mismísimo Señor Jesucristo. Fueron testigos de este Señor Jehová, todos estos israelitas,
porque vieron con sus ojos, vieron a este Señor Jehová literalmente, como vamos a ver bien clarito en la Biblia. Vamos a ver cómo miente este hijo del diablo, llamado este pobrecito mamarracho, errando en el blanco, alias William Álvarez. Vamos a ver en primer lugar con la Biblia lo que significa ser testigos de alguien. Pongan muchísima atención con los siguientes pasajes. Bueno, en primer lugar tenemos el pasaje de Hechos capítulo 2 verso 32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿el qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Pues testigos de la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitado se apareció a ellos. Le vieron con sus ojos. Los apóstoles eran los verdaderos testigos de Cristo, no nosotros. Nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, jamás hemos visto al Señor Jesucristo. No le hemos visto resucitado. Jamás se nos ha aparecido a nosotros, por lo tanto nosotros no somos testigos de Cristo. Somos discípulos de Cristo, pero no somos sus testigos porque jamás le hemos visto. No le hemos visto a Cristo resucitado, pero los apóstoles, como era el caso del apóstol Pedro, aquí lo dice, hablando en nombre del resto de los apóstoles, lo dicen. Todos nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección de Jesús, ya que le vieron a Jesús resucitado. Vamos a ver más pasajes bíblicos donde aparece la palabra testigo. Vamos a ver lo que es un verdadero testigo y no lo que enseñan estos hijos del diablo, estos descerebrados, como por ejemplo errando en el blanco. Seguimos. Vamos una vez más, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, voy a leer a partir del verso 14, aquí lo tenéis. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, es decir el Padre, ha resucitado de los muertos, de lo cual, ¿qué dice aquí? Nosotros somos testigos. Testigos, ellos fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús, porque Jesús se apareció a ellos después de resucitar y le vieron con sus ojos literales. Nosotros, por tanto, los creyentes verdaderos del siglo XXI, ¿somos testigos de Cristo? Por supuesto que no, no somos testigos de Cristo porque nosotros no hemos visto con nuestros ojos a Jesús resucitado. Vamos a ver más textos donde aparece la palabra testigos. Seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 5. Voy a leer a partir del verso 31. A este, es decir, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros, es decir, los apóstoles, los que vieron a Jesús resucitado, aquellos que dicen llamarse hoy en día testigos de Cristo, son falsos testigos. Los falsos testigos de Jehová son falsos testigos, como vamos a ver, o los falsos cristianos que dicen ser testigos de Cristo, son mentirosos. Satanás sencillamente les ha engañado y les ha destrozado el cerebro, porque un testigo de Cristo es aquel que vio al Señor Jesús resucitado. Se apareció a ellos y le vieron, como ocurrió con los apóstoles. Vamos a ver más pasajes, por ejemplo aquí en Hechos capítulo 6, verso 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Eran testigos falsos porque jamás escucharon esas palabras de boca del apóstol Pablo. Eran falsos testigos. Más textos, a ver dónde aparece la palabra testigos. Hechos capítulo 10, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Una vez más, está hablando de los apóstoles de Jesús. Fueron testigos de todo lo que hizo Jesús, porque le veían con sus ojos, escucharon sus palabras y le vieron resucitado. Eso es un verdadero testigo de Cristo. Más pasajes. Hechos capítulo 10, voy a leer a partir del verso 40. A este, es decir, a Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, es decir, que se apareciese. Verso 41, no a todo el pueblo, sino ¿a quién? A testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, es decir, a los apóstoles,
que comimos y bebimos juntamente con él, con Jesús, después que resucitó de los muertos. Ahí lo tenemos. Podría dar decenas y decenas de pasajes más del llamado Nuevo Testamento donde se dice bien clarito lo que es un testigo de Cristo. Son aquellos que convivieron con Jesús, que vieron con sus ojos a Jesús, que vieron a Jesús resucitado porque se apareció a ellos. Por lo tanto, aquellos que hoy en día dicen llamarse testigos de Cristo o testigos de Jehová, sencillamente son embusteros al servicio de Satanás. Vamos a ver ahora quién, en el Antiguo Testamento, quiénes eran los testigos, los verdaderos testigos de Jehová. Poner atención. Bien, vamos primero al libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 10. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada, que es muy buena versión, muy buena edición de la Reina Valera, mucho mejor que la Reina Valera de 1960. Dice: vosotros sois mis testigos. Está hablando este Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, como vamos a ver después. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo en el que yo escogí, para que conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún dios, ni lo será después de mí. Está hablando evidentemente el contexto de falsos dioses, inventados por los paganos. Vosotros sois mis testigos, se lo dice Dios a estos israelitas, los cuales, como vamos a ver seguidamente, vieron literalmente con sus ojos a este Señor Jehová. Estos eran los verdaderos testigos de Jehová y no los de hoy en día de esta organización satánica de los falsos testigos de Jehová, como por ejemplo estos mamarrachos como el Fran Enrique, este falso testigo de Jehová, o el soplagaitas este descerebrado del William Álvarez, alias Errando en el Blanco. Estos son, repito, falsos testigos de Jehová, los miembros de esta organización diabólica y perversa que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová eran los que vieron con sus propios ojos a este Señor Jehová. Lo dice también en el verso 12, vámonos al verso 12, aquí lo tenéis. Yo anuncié y salvé, yo proclamé, y no algún Dios extraño entre vosotros. Vosotros sois mis testigos, y yo soy Dios, dice Jehová. Vosotros sois mis testigos. ¿Por qué? Porque estos israelitas, como vamos a ver, representados por Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, vieron literalmente con sus ojos a este Señor Jehová y comieron y bebieron, como vamos a ver seguidamente. Otro pasaje más, Isaías 44, verso 8, dice: no temáis ni tengáis miedo, no te lo hice oír y te lo dije desde antaño, y vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? No, no hay otra roca, no conozco a ninguna. Hablando de Jesús, Él es la roca de los siglos, el Señor Jesucristo es la roca, según el Nuevo Testamento, es decir, aquí quien está hablando es el Señor Jesús, en su preexistencia divina, y cuando dice aquí, ¿hay Dios aparte de mí?, se está refiriendo evidentemente a los falsos dioses, si leemos el contexto, a los falsos dioses, a los ídolos fabricados por los paganos. Bueno, pues ya hemos visto cómo los verdaderos testigos de Jehová eran todos estos israelitas que formaban parte de la nación de Israel, del pueblo de Israel. ¿Vieron estos israelitas representados por estas 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, vieron literalmente con sus ojos a este Señor Jehová? Por supuesto que sí. Vamos a verlo con el siguiente pasaje bíblico. Poner atención. Bueno, aquí tenéis el pasaje, abran sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 24, voy a leer a partir del verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Recordad que todas estas 74 personas, liderados por Moisés, eran los representantes del pueblo de Israel. Representaban al pueblo de Israel. Vamos a ver si estas 74 personas vieron a este Señor Jehová que se apareció a ellos o no le vieron. Poner atención para que veáis cómo miente estos tres hijos del diablo, como son Errando en el Blanco, el soplagaitas este de Fran Enrique y la otra atalayada que no sé cómo se llama. Mirad, dice que subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice aquí? Y vieron al Dios de Israel. Vieron con sus ojos a este Dios de Israel. Fueron testigos de este Señor Jehová.
Estas 74 personas, repito, representaban a la totalidad del pueblo de Israel. Por supuesto que los verdaderos testigos de Jehová eran, por tanto, todos estos israelitas, estas 74, que vieron literalmente a este Dios de Israel. Aquí lo dice. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies, anda, si tiene un cuerpo, tiene cuerpo físico. Habla de sus pies. Dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de color zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, es decir, de color azul celeste. Seguimos leyendo. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, es decir, sobre estas 74 personas. Y vieron a Dios. Y vieron a Dios. Lo vuelvo a repetir aquí. ¿Y qué más dice? Y comieron y bebieron. Anda. Si este Señor Jehová también puede comer y beber. Dice que comieron y bebieron todos. Vieron a este Dios llamado Jehová y comieron y bebieron. ¿Vieron al Padre Celestial, al Jehová Supremo? Por supuesto que no, porque la Biblia dice que al Dios Padre ningún ser humano le dio jamás. Aquí tenemos la prueba irrefutable, la prueba absoluta, la principal doctrina de toda la Biblia de que existen dos Jehovás. Un Jehová Supremo, que es el Dios Padre, el más grande de todos los dioses, al cual ningún ser humano vio jamás, porque nadie le ha visto ni le puede ver. Le veremos en el futuro, cuando seamos glorificados los verdaderos cristianos. Pero jamás nadie vio al Padre Celestial aquí en la tierra. Al que sí vieron fue a otro Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, la roca. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo pregunto a estos tres imbéciles, a estos tres soplagaitas y falsos testigos de Jehová, ya sea a Errando en el Blanco, William Álvarez, o al mamarracho este de Fran Enrique, o a la otra atalayada que no sé cómo se llama. ¿Dice la Biblia que vieron a este Señor Jehová los seres humanos? ¿Verdad que sí? Vosotros no creéis en la Biblia. Vosotros sois hijos del diablo, sois mentirosos, que os han destrozado el cerebro en vuestra secta satánica y no creéis en la Biblia ni la entendéis. Porque si vosotros creyerais en la Biblia, creéis lo que dice este impresionante pasaje de Éxodo, capítulo 24, versos 9 al 10, al 11. Creeríais en la Sagrada Secta, pero no creéis en ella, porque vosotros decís que al Señor Jehová nunca nadie le vio, que ningún ser humano vio jamás a este Señor Jehová. Sois unos vulgares embusteros, mamarrachos. Tanto Errando en el Blanco, este pobre idiota, este descerebrado y enfermo mental, que es William Álvarez, Errando en el Blanco, o el otro pobrecito, es un normal, porque es un tarado, como ya he demostrado en mis 3 anteriores vídeos, llamado Fran Enrique. Y la otra pobrecita atalayada, que no la conozco, pero es otra pobrecita enferma que ha sido engañada por esa organización perversa y diabólica que son los falsos testigos de Jehová. Aquí lo tenéis. Vieron a este Señor Jehová. Comieron y bebieron. Y vieron a este Dios de Israel. Además lo dicen por 2 veces. Y vieron al Dios de Israel. Aquí lo tenéis. Y vieron al Dios de Israel. Entonces vosotros, ¿por qué mentís diciendo que a este Dios de Israel nadie le vio jamás? Sois unos vulgares hijos del diablo y embusteros, y si no os arrepentís de vuestras mentiras, lo que os espera, quedáis avisados, quedáis advertidos, es la terrible condenación en el lago de fuego y azufre, como dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos como sois vosotros, los falsos testigos de Jehová. Vamos a seguir escuchando al mamarracho este del atalayado William Álvarez, Errando en el Blanco, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Después dice que es testigo de Cristo, pero entonces tampoco es testigo de Cristo porque él no vio a Cristo tampoco. A Cristo no lo ha visto. Entonces tampoco es testigo de Cristo tampoco. Claro, cuando he dicho yo. A ver, idiota, ¿cuándo he dicho yo que yo soy testigo de Cristo? Si lo he dicho bien clarito hace unos minutos. Los verdaderos testigos del Señor Jesucristo fueron los que comieron con él, los que le vieron con sus ojos, los que le vieron resucitado cuando Jesús se apareció a ellos. Lo dicen bien clarito todos esos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles que ya he leído. Lo dijo el apóstol Pedro, especialmente el líder de los apóstoles, que ellos eran testigos de Cristo porque le vieron resucitado. Eso es lo que significa en la Biblia ser testigos de una persona. En este caso, ser testigos del Señor Jesucristo, es haberle visto literalmente
visto con tus propios ojos. Y como ni estos mamarrachos y falsos cristianos, ni yo tampoco, ni ningún cristiano de esta era, del siglo XXI, hemos visto jamás al Señor Jesucristo resucitado, pues significa que nosotros no somos testigos de Cristo. Somos discípulos de Cristo, que es diferente. Seguidores del Señor Jesucristo, pero no somos sus testigos porque jamás le hemos visto con nuestros propios ojos. Jamás Él se apareció a nosotros, jamás le hemos visto resucitado. Como estos no creen en la Biblia, estos mamarrachos, estos pobres desgraciados y falsos cristianos, pues han inventado la patraña de que ser testigos de Cristo significa pues que ellos solo son todos los verdaderos cristianos, dicen estos idiotas, que todos esos cristianos son testigos de Cristo, aunque no hayan visto al Señor Jesucristo. Y ya he demostrado bien clarito con todos esos textos del libro de los Hechos lo que es un verdadero testigo de Cristo, igual que un testigo de Jehová, porque ese Señor Jehová ya hemos visto que es Cristo. Vosotros sois mis testigos. Lo leemos en el libro de Isaías. Y Jesús dijo en Hechos capítulo 1, y me seréis testigos. Es el mismo, ese Señor Jehová que bajaba y se aparecía a los seres humanos, era el mismísimo Señor Jesucristo, quien siglos después también le dijo a esos israelitas, a sus apóstoles, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguimos. Entonces, ¿testigo de quién es él? ¿Testigo de quién es? ¿No? Testigo de no. Yo no he dicho jamás, repito, por ninguna parte que yo sea testigo del Señor Jesucristo. No somos, no soy ni yo, ni ningún verdadero cristiano somos testigos de Cristo porque sencillamente, ya lo he demostrado con las Escrituras, jamás hemos visto con nuestros ojos al Señor Jesucristo. Seguimos. No sé de quién, cuál es el Dios que tiene, porque no es testigo de nadie. Ese es el punto que quería hablar ahí. Bueno, ahí tenemos a Marianela, hermanita, está aquí. Buenas noches. Marianela, la otra atalayada, la otra farsante, se llama Marianela. Buenas noches, sí, con respecto a lo que comentaba William, pues realmente este señor se ve que no tiene ningún conocimiento de las Escrituras, este señor indecente, ¿no? Puesto que... Fíjense lo hipócritas que son estos hijos del diablo. Dicen que yo no tengo conocimiento de las Sagradas Escrituras cuando son ellos los que no tienen absolutamente ningún conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero lo que es peor es que no creen en las Sagradas Escrituras. Como hemos visto en ese pasaje tremendo de Éxodo capítulo 24, donde estas 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Son estos desgraciados, estos hijos del diablo, estos falsos testigos de Jehová, los que no creéis ni en las Sagradas Escrituras, no tenéis absolutamente el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás os ha engañado y os ha destrozado el cerebro por medio de estos falsos ungidos, de esta organización perversa y diabólica que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Os ha destrozado completamente la mente. Estáis como una cabra. Sois hipócritas, sois cínicos, sois calumniadores, auténticos hijos del diablo, que acusáis a verdaderos cristianos como yo de que no tenemos conocimiento de las Escrituras, de que les pervertimos y enseñamos herejías, es lo que decís, cuando precisamente eso es lo que hacéis vosotros, hijos del diablo. No creéis en las Escrituras, como acabo de demostrar. Las rechazáis, las leéis, claro que leéis la Biblia, pero ni creéis en la Biblia ni entendéis la Biblia, porque sencillamente sois la cizaña, esa hierba mala mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, que un día, pues bueno, serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Os espera la condenación. ¿Por qué? Por mentirosos. Si lo dice el Apocalipsis, que ahí en el lago de fuego tendrán su parte. Ahí da la lista. Los cobardes, los mentirosos, etcétera, etcétera. Los mentirosos. Y como vosotros sois mentirosos, pues eso es lo que os espera. El lago de fuego, la condenación. Bien, vamos a seguir escuchando a estos tres idiotas, a estos tres falsos testigos de Jehová. El hecho de que los israelitas hubiesen visto la gloria de Jehová no significa que hubiesen visto al Dios Todopoderoso Jehová. Por el mismo Moisés lo aclara en Deuteronomio 4:15. Las palabras de Moisés dejan claro de que Israel no vio literalmente a Jehová. Miren lo que... Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de esta atalayada. Vamos a ver si Moisés y estos israelitas vieron o no vieron a este Señor Jehová. En primer lugar, como ya he dicho antes,
estas 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, eran los representantes del pueblo de Israel. Esas 74 personas vieron a este Señor Jehová, como leemos aquí en Éxodo capítulo 24. Por lo tanto, al ser representantes del pueblo de Israel, Israel eran los verdaderos testigos de este Señor Jehová, porque le vieron con sus ojos. Vamos a ver cómo miente esta falsa testigo de Jehová, esta pobre desheredada. Vamos a ver si Moisés vio o no vio con sus ojos literalmente a este Señor Jehová. Poner atención, abrir vuestras Biblias en el Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 33. Bueno, vamos a leer a partir del verso 9. Poner muchísima atención. Aquí me da igual la traducción, la versión que sea esta de la Reina Valera, que es la que estoy leyendo, de 1960, o sea la traducción del Nuevo Mundo de estos falsos cristianos, de los falsos testigos de Jehová. Da igual. Verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Vamos a ver ahora cómo este Señor Jehová hablaba con Moisés. Él estaba dentro de esa columna de nube gigantesca, en forma de cilindro, en forma de columna, que guió al pueblo de Israel por la travesía del desierto. Ahí va este Señor Jehová dentro de esta nave voladora, de esta columna de nube. Luego salía, como dice aquí, entraba en el, dice, la columna de nube descendía, es decir, descendía a la tierra, se posaba en la tierra y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Pongan atención, porque vamos a ver cómo este Señor Jehová, que no era el Dios Padre, como ya hemos visto, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, dice la Escritura. Vamos a ver cómo este Señor Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Es decir, se postraban ante este Señor Jehová que salía, que estaba dentro de esa columna de nube y salió de ella para hablar con Moisés. Atención, verso 11. ¿Qué dice aquí? Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba Jehová con Moisés? Cara a cara. Ahí lo dice, cara a cara, es decir, viéndose el rostro el uno al otro. ¿Qué dicen estos desgraciados, estos hijos del diablo, estos falsos testigos de Jehová? Que cuando dice aquí que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, dice que, bueno, que esto es mentira, que realmente no se veían el rostro el uno al otro, que no significa lo que dice, que significa simplemente algo simbólico, algo espiritual. Pero resulta, escuchad bien, mamarrachos, que si os vais a la Biblia, a una concordancia, y miráis la expresión hablar con otra persona cara a cara, siempre, escuchad, siempre se refiere a hablar con esa persona físicamente, viéndose el rostro el uno al otro. Lo dice tanto en las escrituras hebreas, es decir, en el llamado Antiguo Testamento, como en las escrituras griegas, es decir, en el llamado Nuevo Testamento. Viéndose el rostro el uno al otro, como vamos a ver ahora. Vamos a ver en la Biblia donde aparece la expresión hablar con alguien cara a cara, para que veáis cómo miente esta organización perversa, esta organización diabólica de los falsos testigos, para que veáis cómo mienten estos tres mamarrachos, estos tres falsos testigos de Jehová, que son Errando en el Blanco, el Fran Enrique y la otra criatura, la otra pobrecita descerebrada. Mira cómo miente. Vamos a ver qué significa en la Biblia hablar con alguien cara a cara. Poner atención. Por ejemplo, la encontramos aquí en Génesis capítulo 32, verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, ¿qué dice aquí? Vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hablando de este ángel de Jehová, que se llama también Jehová, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, luchó con él, habló con él cara a cara. Vi a Dios cara a cara. Esto es lo que significa hablar con alguien cara a cara. Vamos a más pasajes donde aparece esta expresión. Números capítulo 12, verso 8. Bueno, voy a leer a partir del verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá, ¿qué dice aquí? Anda, y verá
la apariencia de Jehová. Moisés vio el aspecto físico de este Señor Jehová. Eso es lo que significa la expresión que vio la apariencia de Jehová. Hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero, es decir, viéndose el rostro el uno al otro, para que veáis cómo mienten estos hijos del diablo que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Vamos a más pasajes. Por ejemplo, Números 14:14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Atención, aparecías tú, oh Jehová, aparecías. No existen apariciones invisibles. ¡Atalayados idiotas! Toda aparición es visible. No existen en la Biblia apariciones invisibles. Si se aparece, ¿por qué lo estás viendo con tus ojos? Esto es lo que hizo este Señor Jehová. Estabas en medio de este pueblo, del pueblo de Israel, que cara a cara, tú, oh Jehová, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, aparecías. ¿A quién se apareció este Señor Jehová? A Moisés, a Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel que subieron al monte y vieron a este Dios de Israel. Le veían cara a cara, hablaban con él cara a cara, para que veáis lo mentirosos que son estos hijos del diablo, estos falsos testigos de Jehová. A ver, más expresiones aquí, más expresiones en la Biblia donde aparece la expresión cara a cara. Deuteronomio, capítulo 5, voy a leer el 3 y el 4. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte. Con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Cara a cara, ¿con quién habló cara a cara? Con Moisés, el representante supremo del pueblo de Israel. Hablaba con él cara a cara, como hemos visto en Éxodo capítulo 33, como cualquiera habla con su compañero. Más textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová, cara a cara. Hablaba con él cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Le veía, Moisés veía a este Señor Jehová. A quien no vio jamás es al Dios Supremo, al Jehová Supremo, que es el Padre Celestial. Más textos del Antiguo Testamento donde se utiliza la expresión hablar cara a cara. Aquí lo tenemos, Segunda de Crónicas 25:17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Veámonos cara a cara. ¿Es una expresión literal? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Él habló con él cara a cara, viéndose los dos, viéndose el rostro el uno al otro. Más textos donde aparece la expresión cara a cara. Por ejemplo, ahora nos vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, que veremos un día a Dios, los verdaderos cristianos, cuando seamos glorificados. Veremos al Dios Padre cara a cara, le veremos, como dijo Jesús. Los de limpio de corazón verán a Dios, al Dios Padre. Le veremos cara a cara en el futuro. Más textos donde aparece la expresión ver, hablar con alguien cara a cara. Gálatas 2:11, mire lo que dijo Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí, que dice, cara a cara, porque era de condenar. El apóstol Pablo discutió y reprendió al apóstol Pedro cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. ¿Lo ve? ¿Lo ve como la expresión ver a alguien cara a cara, hablar con alguien cara a cara significa siempre en la Biblia, siempre algo absolutamente literal y físico, ver el rostro el uno al otro? Más textos. Segunda de Juan capítulo 1 verso 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara
a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Él quería hablar con ellos, visitarlos, para hablar con ellos cara a cara, viéndose el rostro uno al otro. Por lo tanto, cuando en Éxodo capítulo 33 se dice que Moisés hablaba cara a cara con este Señor Jehová, que salía de esa columna de nube y hablaba con él cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro, significa que estaba viendo literalmente a este Señor Jehová. Y como la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, como leemos por ejemplo en Juan 1:18 y muchos textos, pues ¿esto qué significa? Que hay dos Jehovás. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos y le veían físicamente. Y hablaban con él cara a cara, como ocurrió por ejemplo con Moisés, que hablaba con él físicamente cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este pobre desquiciado mental llamado Errando en el Blanco. El Álvarez el William Álvarez, el pobrecito Errando en el Blanco, lleva un montón de años, 20 años, haciéndose llamar Dando en el Blanco, que dice que da en el blanco, que siempre acierta, pues para que veáis lo subnormal y lo arrogante y lo mentiroso que es. En vez de dar en el blanco, jamás, nunca ha dado una en el blanco, y mira que le conozco yo, que le conozco desde hace casi 20 años a este soplagaitas. Nunca ha dado una en el blanco, nunca ha acertado. Por eso yo es que le llamo Errando en el Blanco. Vamos a lo que dice este imbécil llamado Errando en el Blanco. Vamos a seguir. Dijo Moisés, de modo que como no vieron Bueno, ahora está hablando la pobrecita atalayada. ninguna forma el día que Jehová les habló en Horeb desde el fuego, tienen que vigilarse a sí mismos con atención para que no se corrompan haciéndose una imagen tallada que tenga la forma de cualquier tipo. Claro, fue en general la mayoría del pueblo de Israel los que no vieron cara a cara a este Señor Jehová. ¡Señora! ¡Tarada! Pero esas 74 personas, como dice Éxodo capítulo 24, que dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Esos eran los representantes principales, los principales de la nación, del pueblo de Israel. Ellos sí que vieron a este Señor Jehová cara a cara, físicamente, y vieron al Dios de Israel. Lo dice bien clarito ese texto que ya hemos leído. El resto del pueblo de Israel, pues claro que no le vieron físicamente, no vieron ninguna figura, pero esas 74 personas sí que le vieron, como ya he demostrado, para que veáis que ni esta pobre señora, esta discapacitada, ni ninguno de estos falsos cristianos creen en la Biblia. No creéis en las Sagradas Escrituras. Sois incrédulos y además de eso sois espantosamente mentirosos. Sois mentirosos patológicos. Y por incrédulos y por mentirosos patológicos, pues ya sabéis lo que os espera según el libro del Apocalipsis. Vamos a seguir. No hagan figuras con forma de hombre o mujer. Ahí Moisés dejó claro de que ellos no habían visto ninguna forma. Repito, los que no vieron ninguna forma, los que no vieron cara a cara a este Señor Jehová, fue el resto, la mayoría del pueblo de Israel. Pero los representantes principales del pueblo de Israel, como era Moisés y las otras 73 personas, claro que vieron a este Dios de Israel físicamente cara a cara, como ya he demostrado hace unos minutos. Seguimos. No les mostró ninguna forma de él, absolutamente. Ellos solamente escucharon una voz, ¿verdad? Pero no vieron a Jehová. Así que este señor no tiene ningún conocimiento de las Escrituras. Qué hipócrita, qué cínico. Este señor no tiene ningún conocimiento de las Escrituras. Cuando eres tú, mamarracha, la que no tienes ningún conocimiento de las Escrituras. 74 personas subieron al monte y vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Fíjate, hasta dice que comieron y bebieron. O sea, este Dios de Israel, además dice que había como debajo de sus pies un embaldosado de color zafiro, de color azul. Debajo de sus pies. Le estaban viendo físicamente. Se habla de sus pies, tarada. Por lo tanto, claro que este Señor Jehová, claro que le vieron. Tiene un cuerpo físico. Bajaba del cielo y se apareció a ellos. Quienes no le vieron fue la inmensa mayoría del pueblo de Israel, que estaban en el valle. Pero esas 74 personas que representaban a la nación de Israel, pues claro que le vieron. Seguimos. Esta es la primera pausa que vamos a hacer. Aquí contrasta Apocalipsis 7, 9, 15. Bien, ahora nos ha ido el atalayado este, el pobrecito Fran Enrique. Vámonos a Apocalipsis capítulo 7 y se ha ido al verso 15.
Vamos a ver lo que dice este pobrecito mentiroso y descerebrado. La gran muchedumbre está delante del trono de Dios y lo compara con Apocalipsis 14:3, donde los 144.000 están delante del trono de Dios. Utiliza la misma expresión, delante del trono de Dios, en el 14:3, referente a los 144.000, y Apocalipsis 7:9 y 15, delante del trono de Dios. Ahí, la pregunta que yo le hice a Cárcamo es si la palabra enopion se puede traducir a la vista o en presencia de. O sea, estar presente, literalmente de aquí, o estar a la vista. ¡Idiota! Se puede traducir de las dos maneras. Estar a la vista de o estar delante de. ¿Cómo lo han traducido la inmensa mayoría de las versiones bíblicas? Pues que estaban, esta gran muchedumbre, delante del trono. Igual también que el grupo de los 144.000 sellados. Delante del trono, a la vista del trono. Me da igual, si es que es lo mismo. Estaban delante del trono. Y ese trono de Dios, como ya le he demostrado y se lo he explicado en los 3 anteriores vídeos míos, está en el cielo. Está establecido en el cielo, como leemos en Apocalipsis 4, verso 2. Seguimos escuchando a este soplagaitas. A una distancia determinada. Si es a la vista, no puede estar en presencia. No es lo mismo a la vista que estar en presencia. ¿Cómo que no? Están a la vista. Apocalipsis capítulo 7, aquí lo tenemos, verso 15. Por eso están delante del trono de Dios, hablando de la gran muchedumbre. Y además dice que le sirven en su templo. Ya he demostrado bien clarito en los anteriores 3 vídeos míos que este templo se refiere al templo celestial de Dios. Le van a servir a este Dios Padre en su templo celestial. A ver, idiota, a ver si ustedes, estos 3 imbéciles, porque son descerebrados, a ver si lo entendéis. El templo mencionado aquí en el verso 15 es el templo celestial de Dios. ¿Lo entendéis, imbéciles? Si le van a servir al Dios Padre en su templo, y este templo está en el cielo, ¿esto qué significa? ¿Dónde van a estar, por tanto, esta gran muchedumbre de redimidos? Pues en el cielo. Si le van a servir en su templo celestial, ¿cómo que no van a estar en el cielo, tarados? En la Biblia se habla bien clarito de este templo celestial de Dios, que está en el cielo, y aquí lo dice, y le sirven día y noche en su templo, el templo celestial mencionado en muchos textos aquí en el libro del Apocalipsis, y va a extender el Dios Padre sobre ellos el tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? Apocalipsis capítulo 21, la nueva Jerusalén celestial. Ellos van a estar dentro, sirviendo a Dios el Padre, dentro de esa nueva Jerusalén celestial, que es el tabernáculo de Dios. Idiotas, iros a Apocalipsis capítulo 21 y lo leéis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, refiriéndose a la nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, ellos van a estar, esta gran muchedumbre, en el cielo, dentro de la nueva Jerusalén celestial, sirviendo a Dios en ese templo, en el templo de Dios. Seguimos. No sé si quiere decir algo y dando. 2 minutos tienes, brother. Sí, mira, la Vine dice claramente que está delante de ¿Puedes citar la página, dando? La página es la página 248. Dice, no le va. 248, en el párrafo está dividido en 7 enumerados en números hasta el número 9, y en el número 7 usa la palabra enopio, que es la que está explicando ahí que tiene de los significados, ¿no? Bien, vámonos al texto griego en primer lugar y a diferentes traducciones bíblicas como lo han vertido. Apocalipsis 7, verso 9, cuando dice que estaban delante del trono de Dios. Vamos a irnos, en primer lugar vamos a irnos al texto griego y luego vamos a irnos a las diferentes traducciones. Aquí lo tenéis. Vale, dice: han estado de pie a vista del trono, a vista del trono y a vista del Cordero. Estaban de pie, esta gran muchedumbre, ahí en el cielo, delante del trono, a vista del trono, o delante del trono, y a vista del Cordero, es decir, a vista del Señor Jesucristo. Cristo los verá, Cristo está en el cielo, por lo tanto esta gran muchedumbre estarán en el cielo, delante de ese trono de Dios, el Padre, y a la vista del Cordero. Claro que van a estar en el cielo, taraditos, enfermos, porque le van a servir día y noche en su templo, en el templo de Dios, que según el libro del Apocalipsis y el resto
de textos de la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento se habla muchas veces de este templo celestial de Dios, del templo de Dios que está en el cielo. Le van a servir en su templo, en ese templo celestial, mongolos. Si le van a servir la gran muchedumbre en el templo celestial, pues significa que van a estar en el cielo. O sea, esto que estoy diciendo lo entiende hasta un crío de 3 o de 4 años, menos estos retrasados mentales, como estos 3 pollos, estos 3 deficientes mentales, a los cuales el diablo, Satán, les ha destrozado el cerebro. Si van a servir, repito, a Dios el Padre en su templo celestial, pues significa que van a estar en el cielo, punto y pelota. Es así de sencillo. Pero sí que estos pobres desgraciados, estos falsos cristianos, estos falsos testigos de Jehová, repito, lo vuelvo a decir, lo diré 1.000.000 de veces, que no creen en la Biblia, ni la entienden, ni creen en las Sagradas Escrituras, creen en las mentiras y las estupideces que los satánicos y falsos ungidos de esta secta del diablo les ha metido en la cabeza. Les han destrozado el cerebro para hacerles creer absolutamente todo lo contrario de lo que dicen las Sagradas Escrituras, como estamos viendo. Seguimos. Delante de la vista, o sea, que puede estar delante de la vista de, o delante de. O sea, aquí bueno, vamos a ver ahora otras traducciones como han vertido este versículo. Labad dice que estaban de pie delante del trono y del cordero, delante del trono. La BLS igual, dice que estaban delante del trono, aquí lo tenéis. La Brise Sadasha de 1999, igual, delante del trono, es decir, del Kisé. Aquí, igual, delante del trono, la CST-IBS, delante del trono. Dios habla hoy, aquí la tenéis. Delante, ¿qué dice aquí? Delante del trono. Delante de ese trono que está en el cielo, ya hemos visto. Bueno, en definitiva, prácticamente todas las traducciones dicen que estaban delante del trono. Aquí tenéis la Biblia de las Américas, delante del trono, esta versión. La del Nuevo Mundo dice también delante del trono, la versión de estos falsos testigos de Jehová, delante del trono. Igual aquí la Nueva Versión Internacional, delante del trono, en fin, todas, las Reina Valeras, todas dicen que estaban delante del trono, en el cielo, incluso la traducción de estos enfermos mentales, de estos falsos cristianos, que es la traducción del Nuevo Mundo, lo han vertido diciendo que estaban delante del trono, y como ese trono de Dios está en el cielo, pues significa que ellos van a estar en el cielo sirviendo día y noche a Dios el Padre, en su templo que está, ¿dónde está ese templo? En el cielo, el templo celestial. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que la gran muchedumbre de redimidos no van a estar en la tierra de ninguna manera, sino que van a estar en el cielo, trabajando para Dios el Padre, sirviendo a Dios el Padre, al Dios supremo. Seguimos. tengo también 22 textos en la Biblia donde usa la palabra enopio y se refiere desde el cielo, donde Jehová puede ver a personas en la tierra. Eso está en Romanos 14:22, Gálatas 1:22, que dice que Pablo está escribiendo delante de Dios. Pero a ver, tarado, errando en el blanco. Pero no se da cuenta usted que está hablando del trono, el trono de Dios que está en el cielo. Y si estarán delante de ese trono, pues significa que van a estar en el cielo. Ya lo sabemos, que Dios el Padre puede ver a la gente que está en la tierra, claro que nos ve. Estamos delante de Él, de Dios el Padre, Él nos ve, por supuesto que sí, eso nadie lo niega. Pero está hablando del trono subnormal, del trono discapacitado. ¿Lo entiende, errando en el blanco? De ese trono donde está el centro de poder de Dios, donde Dios el Padre se sienta para gobernar el universo entero. Si van a estar la gran muchedumbre delante de ese trono celestial, pues significa que van a estar en el cielo, ¿lo entiende, tarado? Repito, por supuesto que Dios el Padre puede ve a la gente que está aquí en la tierra, que estamos en la tierra. Claro que nos ve. Estamos en la presencia de Dios, Él nos ve. Pero es que está hablando del trono subnormal, de ese centro de poder, de ese trono que será un trono, es un trono absolutamente literal, celestial, glorioso, que está en el cielo. Y es donde Dios el Padre se sienta, repito, para gobernar sobre todo el universo. Y Jesús también se sienta en ese trono porque se sentó con su Padre Celestial en su trono.
Lo dice el propio Cristo en el Apocalipsis. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. También a la derecha se sienta Jesús. ¿Entiende, idiota? Está hablando del trono de Dios. De ese trono que no sabemos exactamente cómo es. Da una cierta descripción el libro del Apocalipsis, capítulo 4. Pero es un trono literal que está en el cielo tarado. Y si esa gran muchedumbre van a estar delante de ese trono celestial de Dios, pues significa que van a estar en el cielo, no en la tierra. Porque ese trono está en el cielo. No está en la tierra. El trono eterno de Dios. Retrasado. No está en la tierra, está en el cielo. Por lo tanto, ahí tenemos la prueba irrefutable de que la gran muchedumbre van a estar en el cielo sirviendo a Dios en su templo celestial. Y dentro de ese templo celestial, por supuesto, está ese trono de Dios está en ese templo, en el cielo, dentro de ese templo celestial. Un templo majestuoso, celestial, extraterrestre, donde Dios, el Padre y Cristo tienen su morada, su centro de poder. Seguimos. Ahí dice Nopio, 1 Timoteo 5:21, Pablo estaba delante de Dios y de los ángeles y de Jesús. Claro, el apóstol Pablo estaba delante de Dios. ¿Y dónde dice el texto que el apóstol Pablo estaba delante del trono? Enfermo mental. ¿Dónde dice ese pasaje que Pablo estaba delante del trono de Dios? Pablo dice delante de Dios y de sus ángeles, claro, porque Dios el Padre le veía al apóstol Pablo, así de sencillo. Pero aquí estamos hablando del trono discapacitado mental, del trono ese donde se sienta el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Seguimos. Aquí en la tierra, lógicamente, estaba delante, usa la palabra Nopio. 1 Timoteo 6, 2 y 13, Pablo manda a Timoteo, dice que delante de Dios te comporta. 1 Timoteo 6, 12. Vamos a ir al texto para tapar la bocaza mentirosa de este discapacitado mental llamado errando en el blanco. Vamos a ver. 1 Timoteo creo que ha dicho 6, 12. Dice, cuando habiendo hecho buena profesión de... Aquí. 12 y 13. Le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando delante de Dios, delante de Dios. ¿No entiende usted, subnormal analfabeto, que no dice te mando delante del trono de Dios? Aquí no está hablando en 1 Timoteo del trono de Dios que está en el cielo, tarado. Está hablando de Dios el Padre. Te mando delante de Dios. Pues claro, porque el apóstol Pablo estaba delante de Dios. Dios el Padre veía al apóstol Pablo. Dios el Padre que está en el cielo veía a Pablo como ve a cualquier ser humano que estamos aquí en la tierra. Pero Pablo no dice aquí en el texto te mando delante del trono de Dios. ¿Lo entiendes, mongólico? Que eres un mongólico, un subnormal profundo que hace años era seguidor fanático de un falso Mesías, de un falso Cristo llamado José Luis de Jesús Miranda, al cual Dios le quitó la vida en el año 2012. Pues tú eras miembro de esa secta repugnante, diabólica, seguidor de un falso Mesías, de un falso Cristo, que te destrozó completamente el cerebro, y hoy en día que eres miembro de esta organización satánica de los falsos testigos de Jehová, tienes el cerebro todavía infinitamente mucho más destrozado. Estás infinitamente peor de la cabeza que lo estabas hace 10 o 12 años cuando eras un seguidor fanático del falso Cristo Miranda. Repito, Pablo a Timoteo le dice te mando delante de Dios. No dijo por ninguna parte te mando delante del trono de Dios, con lo cual queda destrozado absolutamente el falso argumento satánico dado por este discapacitado mental llamado errando en el blanco. Seguimos. Correctamente. O sea, están todos en la tierra. Y usa la palabra Nopio. Hay 22 textos aquí, que no voy a citar, nada más que puedo citar 3 textos. Pero es que Tito Martínez se contradice. Tito Martínez dijo primero que la palabra Nopio significa a la vista de y delante de. Pero cuando llega a Apocalipsis 14, de los 144.000, dice, no, allí sí es delante. Pero vamos a Apocalipsis 14. Versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 sellados que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Y oí una gran voz, y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo, ¿delante de dónde? Delante del trono. Del trono. ¿Lo entiende el mongólico? Tarado, delante del trono. Exactamente, la misma expresión que encontramos en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y el verso 15. Aquí lo tenemos. Estaban delante del trono. Y el verso 15 también lo dice. Por eso están delante del trono de Dios. Lo mismo, la misma expresión que aparece en Apocalipsis 14, verso 3. Ese grupo de 144.000 sellados, ¿verdad que van a estar en el cielo? Delante de Dios. Ahí sí, ahí vosotros sí que decís que van a estar en el cielo. Pero aquí no, aquí en Apocalipsis 7, cuando se habla de la gran muchedumbre, decís que no van a estar en el cielo. Lo veis los subnormales que sois. Cuando resulta que es exactamente la misma expresión. Si el grupo de los 144.000 sellados van a estar en el cielo, delante del trono de Dios, pues entonces la gran muchedumbre también estarán en el cielo, delante del trono de Dios. Para que veáis con qué facilidad se destrozan los argumentos satánicos de estos hijos del diablo, de estos falsos cristianos y mamarrachos que se hacen llamar testigos de Jehová. Seguimos. En Revelación 7 solamente es a la vista. Y a la vista es diferente. Pero idiota, si es que en Apocalipsis capítulo 14, cuando se habla de los 144.000 sellados, también estarán a la vista de Dios, delante del trono de Dios, a la vista del trono, lo mismo que se dice de la gran muchedumbre, tarado, errando en el blanco, imbécil. Estaban a la vista de Dios, o bueno, mejor dicho, delante del trono de Dios. Los 144.000, exactamente lo mismo que se dice de la gran muchedumbre de Apocalipsis 7. Seguimos. Adelante. Porque nosotros ponemos la vista de y piensa que es diferente. Adelante. Y él pone delante en los dos lugares. Él dice, no, es delante en los dos lugares. Pero ya había dicho... Pero si delante también, así lo habéis traducido vosotros en vuestra versión del Nuevo Mundo. Subnormal, que eres un subnormal. Vamos a leerlo. Vamos a la traducción atalayada, la del Nuevo Mundo, para que veáis cómo la han traducido. La del Nuevo Mundo, aquí la tenemos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Delante del trono. O sea, estos retrasados mentales dicen que no, que traducirlo delante del trono, eso es una mala traducción. Lo que está diciendo este enfermo mental, errando en el blanco. Y resulta que la traducción de ellos lo han traducido diciendo delante del trono, es decir, exactamente igual que lo ha traducido la Reina Valera y tal como lo dice el texto griego. Delante del trono, y lo han traducido así todas las versiones. Aquí lo tenéis. La traducción de los falsos testigos de Jehová. Que la gran muchedumbre estarán delante del trono y delante de los... bueno, aquí está hablando de la gran muchedumbre. Perdón, de los 144.000 sellados. Lo han traducido diciendo que estos 144.000 estarán delante del trono. Vamos a ver cómo lo han traducido en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Bueno, un momento. Apocalipsis 7, verso 9. Vamos a ver cómo lo ha traducido la versión del Nuevo Mundo. Aquí lo tenéis. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie, no como dice ayer, como decía ayer este discapacitado mental, el Enrique, el Fran Enrique, dice que no, que esta gran muchedumbre no estarán de pie delante del trono. Dice este mentiroso, este enfermo mental, es decir, él está enseñando todo lo contrario de lo que dice su propia versión, su propia traducción de la Biblia, que es la del Nuevo Mundo. De pie delante del trono. Así lo ha traducido la versión de los falsos testigos de Jehová. Delante del trono. ¿Que no creéis vosotros que el Fran Enrique, este discapacitado mental, este falso cristiano, ha dicho que la gran muchedumbre no van a estar de pie? No van a estar de pie delante del trono. ¿No os lo creéis? Bueno,
pues vamos a poner el trozo de vídeo de las palabras que dijo este soplagaitas, este enfermo, este analfabeto total llamado Fran Enrique. Bueno, aquí lo tenéis. Poner atención, escuchad. La gran muchedumbre no está en pie delante del trono de Dios. Están delante. La gran muchedumbre no estarán de pie delante del trono de Dios. Ahí lo acabáis de escuchar a este pobre. Ahí lo he dicho. Que la gran muchedumbre no van a estar de pie delante de Dios. Nos vamos a la traducción del Nuevo Mundo de estos falsos testigos de Jehová. Y ahí lo tenéis como lo han traducido. De pie, delante del trono. Es decir, este soplagaitas, este babarracho de Fran Enrique está enseñando absolutamente lo contrario de lo que dice su propia traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de esta secta diabólica de los falsos testigos de Jehová. Pero, de verdad, se puede estar peor de la cabeza. O sea, yo no he conocido a gente más analfabeta y más mentirosos que estos falsos cristianos que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Seguimos. Anteriormente, que vista y delante lo mismo, pero se contradice por tal de refutar, por tal de cabeza dura, decir que no, que delante de la vista es algo diferente a estar delante. Está bien. Refutado, ¿okay? Muy bien, no sé si quería decir algo, Marianela, 2 minutos. Sí, hay un paralelo con el texto de Apocalipsis 7:9, está en Mateo 25, 31 y 32, donde se menciona algo parecido, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles a traer el juicio de este sistema de cosas y separará a las ovejas de las cabras, ¿no? Y ahí también se dice que las naciones, todas las naciones, incluidos los malvados, estarán reunidos delante de Jesús y de su glorioso trono. Y es evidente que las naciones no están en el cielo, ¿no? Cuando llegue ese juicio. No estarán en el cielo, sino aquí en la tierra. De manera que estarían a la vista de Jesús y de su trono, no en el cielo delante de él. Entonces es lo mismo que se menciona, es el mismo paralelo que se menciona en Apocalipsis 7:9. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo dice el otro subnormal. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver la babosada que ha dicho esta pobre criatura, esta discapacitada, esta falsa testigo de Jehová. Apocalipsis 7:9 es una visión celestial. Es una escena absolutamente celestial. Dice que estaban delante del trono y ese trono de Dios está en el cielo, como dice bien clarito Apocalipsis 4, verso 2. En el cielo, repito, es una escena celestial. Vámonos ahora al texto que ha mencionado esta discapacitada, que es Mateo, capítulo 25. Vámonos a Mateo. Aquí está. Mateo capítulo 25, versos 30, a partir del verso 31. Vale, aquí lo tenemos. Vamos al verso 31. Vamos a ver si aquí en Mateo 25 se está hablando de una escena celestial, si es una escena celestial. Vamos a ver si es lo mismo, como esta mamarracha ha dicho que es lo mismo, que es exactamente lo mismo lo que dice Apocalipsis 7 que lo que dice Mateo capítulo 25. Vamos a ver cómo miente esta embustera patológica. Mateo capítulo 25, verso 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria. Bueno, vámonos a la Reina Valera. Estoy leyendo aquí la traducción atalayada, pero bueno, es exactamente igual. Viene a decir lo mismo. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga aquí a la tierra, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se va a sentar en su trono de gloria. Un trono de gloria es un trono resplandeciente, un trono que va a ser colocado aquí en la tierra y sobre el cual se va a sentar el Señor Jesús cuando venga del cielo. ¿Qué va a ser en la tierra? ¿Que es una escena terrenal? Por supuesto que sí, porque dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Dónde se encuentran las naciones? ¿En el cielo o aquí en la tierra? ¿Verdad que se encuentran en la tierra? Es una escena absolutamente terrenal. Se va a cumplir cuando Jesús, el emperador del universo, el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías de Israel, venga del cielo con todos sus ángeles, con todos sus santos ángeles, para reinar sobre la tierra, para juzgar a las naciones. Y las naciones están en la tierra. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras, etcétera, etcétera. Aquí lo dice. Y serán reunidas delante de él, delante de Jesús, todas las naciones. Pero a ver, tarada, si Jesús va a estar en la tierra, porque va a venir físicamente, literalmente a la tierra, y se va a sentar en un trono resplandeciente para juzgar a las naciones de la tierra, porque las naciones están en la tierra, no están en el cielo, tarada.
Es una escena totalmente terrenal. Una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando el Señor Jesús venga del cielo con todos sus santos ángeles a gobernar sobre la tierra y a juzgar a las naciones. No tiene que ver nada con lo que se dice en Apocalipsis capítulo 7 cuando se habla de la gran muchedumbre. La gran muchedumbre van a estar en el cielo, delante del trono de Dios, el trono que está en el cielo. Y van a servir a Dios el Padre en su templo que está en el cielo. Es un templo celestial. Y esta tarada, esta señora, ha cogido, esta analfabeta, y ha mezclado Apocalipsis capítulo 7, cuando se habla de la gran muchedumbre, lo ha mezclado con Mateo capítulo 25, cuando no tiene que ver nada un pasaje con el otro. Mateo 25 es una escena absolutamente terrenal que se va a cumplir aquí en la tierra cuando Jesús venga del cielo con sus ángeles para juzgar a las naciones de la tierra. Va a poner los cabritos, los que tengan carácter de cabrito, los malvados, a su izquierda, y los justos, las ovejas misericordiosas, a su derecha. Es cuando el reino de Dios venga a la tierra, cuando Jesús venga a la tierra con sus ángeles para juzgar a las naciones. Una escena, repito, absolutamente terrenal. No tiene que ver nada con el pasaje de Apocalipsis capítulo 7, que es una escena totalmente celestial. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos, de estos hijos del padre de la mentira. Son auténticos hijos del diablo, porque lo único que enseñan son doctrinas de demonios, son mentiras. Seguimos. Yo tengo dos detalles aquí interesantes. Y una sorpresa para nuestro amigo Bartolomé. Si yo sé que tú vas a mirar el video. Nuestro amigo Bartolomé es subnormal. Si yo no me llamo Bartolomé, yo me llamo Tito Martínez Méndez. Bueno, mi verdadero nombre es Justo José Martínez Méndez. Yo no me llamo Bartolomé, retrasado mental, mongólico. Aprende primero a escribir, analfabeto, que no sabe ni escribir. No sabe ni escribir mi nombre, subnormal. Eres un analfabeto que jamás, yo creo, has ido a primaria. No sabe ni escribir. Llamándome Bartolomé. Yo no soy Bartolomé, retrasado. Mi verdadero nombre es Justo José Martínez Méndez y se me conoce popularmente como Tito Martínez. Pero mi nombre no es Bartolomé, no es Bartolo, no es eso. Mongólico. ¿Qué eres un mongólico atalayado? Además de ser un embustero patológico, un hijo del diablo, un hijo del padre de la mentira, eres un analfabeto y un mentiroso. O sea, eres un enfermo mental, dicho en otras palabras. Igual que lo es el pobrecito este discapacitado mental llamado William Álvarez, alias Errando en el Blanco, y la otra pobrecita igual, una engañada más de tu secta satánica, que ha dicho semejante babosada de comparar Apocalipsis 7 con Mateo capítulo 25, cuando no tiene que ver nada un texto con el otro. Apocalipsis 7 es una escena celestial donde está el trono de Dios que está en el cielo, y aquí en Mateo 25 es una escena absolutamente terrenal que se va a cumplir cuando Jesús venga aquí a la tierra físicamente para juzgar a las naciones de la tierra. Así de sencillo. Si es que, repito, esta gentuza, estos falsos cristianos ni entienden la Biblia ni creen en ella, son auténticos discapacitados mentales a los cuales el mismísimo Satanás, el diablo, les ha machacado, les ha destrozado totalmente el cerebro por medio de esta organización del diablo, esta organización perversa que son los mal llamados testigos de Jehová. Así de sencillo. Seguimos. Oíste, Tito Martínez, ¿cómo tú responderías el contexto del versículo 10 del capítulo 14 de Apocalipsis? Vale, Apocalipsis 14, verso 10. Vamos a ese texto que ha mencionado el mamarracho este. Apocalipsis 14, 10. Vamos a ver qué dice. Ahí aparece la palabra enopio. O sea, tú utilizas el 3 para decir que los 144.000 están delante del trono de Dios, y ahí es enopio. Pero el versículo 10, otro versículo más abajo, dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el cordero. ¡Wow! Bueno, primero, vamos a refutar a este perro que dice wow. Se dice wow porque es un perro. Vamos a ver. Primero dice de los santos ángeles, delante de los santos ángeles y del cordero. Aquí no dice delante del trono de Dios, eso para empezar. O sea, fijaos cómo miente este analfabeto. Dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles
y del Cordero, es decir, delante del Señor Jesucristo. ¿Dónde dice que serán atormentados delante del trono de Dios? A ver, mamarracho, ¿dónde dice que serán atormentados delante del trono de Dios? ¿Verdad que no lo dice? Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿qué está enseñando este verso 10? Está hablando de los futuros adoradores de la bestia, los que se dejen marcar en la frente y en la mano derecha con el sello de la bestia, con la marca de la bestia, los que adoren su imagen. Vamos a leerlo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, ¿qué dice? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí lo dice bien clarito y literalmente. Los malvados, los aliados de la bestia, los que se dejen marcar con el sello de la bestia y adoren la imagen de la bestia, van a ser atormentados, es decir, van a sufrir dolor. Esto es lo que significa ser atormentados. Con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Esto qué significa? Pues que los santos ángeles, los ángeles de Dios y el propio Señor Jesucristo van a ver con sus ojos cómo son atormentados y destruidos todos estos canallas, todos estos falsos cristianos, todos estos malvados que adoren al falso Mesías y lleven la marca, su marca, la marca de la bestia, en la frente y en la mano derecha. Van a ser atormentados delante de los ángeles de Dios y delante de Cristo. Es decir, ellos van a ver cómo son atormentados, sufrirán un gran dolor hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma, ahí en el fuego. Lo van a presenciar, lo van a ver estos seres celestiales. Eso es lo que enseña el pasaje. Este texto de Apocalipsis 14:10 no tiene que ver absolutamente con el pasaje de la gran muchedumbre cuando dice que Juan los vio delante del trono de Dios, del trono que está en el cielo. Aquí no se menciona, escuche bien, soplagaitas, no se menciona aquí en el verso 10 el trono de Dios por ninguna parte. Dice delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Lo entiendes, idiota? No dice delante del trono de Dios. Es delante de los santos ángeles y del Cordero, porque, repito, ellos van a ver cómo todos los malvados serán atormentados y destruidos en el lago de fuego en cuerpo y alma. Seguimos. Así que el infierno, donde va a ser atormentado Satanás, según la cristiandad, Satanás y los demonios van a ser torturados ahí delante para que eso va a ser una película. O sea, las personas están haciendo una cola y van a ver la pantalla ahí como una tortura ahí. Entonces, el lago que hace con fuego y azufre, ¿verdad? Repito, es lo que está enseñando el versículo, que van a ser destruidos delante de los ángeles y de Cristo. Ellos van a ver como todos los malvados, los adoradores de la bestia, van a ser quemados en el fuego y destruidos. Por eso lo dice bien clarito, delante de los santos ángeles y del Cordero. No habla del trono de Dios por ninguna parte. Subnormal, discapacitado, analfabeto. Que eres un analfabeto, payaso. Eres un analfabeto, Fran Enrique. Un idiota, un analfabeto que no sabes ni leer ni escribir, porque hasta no sabe escribir mi propio nombre. Llamándome como en otro nombre, Bartolomé, Bartolo. Luego el nombre Martínez lo escribe mal, no sabes escribir. Como eres un analfabeto, por eso es que no entiendes la Biblia, ni crees en ella, porque eres un total analfabeto, soplagaitas. Igual que lo es el otro, el discapacitado mental, de errando en el blanco, y la otra pobrecita también de tu secta también, sois discapacitados mentales. Aquí no está hablando del trono de Dios por ninguna parte. Seguimos. Está pegado al paraíso. Si dice que serán atormentados con fuego y azufre de los ángeles, van a ser atormentados con fuego. ¿Los inicuos van a estar en el cielo? Bartolo, ¿qué te está pasando a ti? No, subnormal. Los malvados, los adoradores de la bestia, ¿qué van a estar en el cielo? Subnormal. ¿Cuánto he dicho yo que van a estar en el cielo? Van a estar en el lago de fuego.
Pero los ángeles de Dios y el propio Señor Jesucristo van a ver cómo serán quemados y destruidos todos estos malvados. No que los malvados estarán en el cielo, enfermo mental, subnormal, que eres un subnormal, payaso. ¿Dónde dice que van a estar en el cielo estos adoradores de la bestia? A ver, el retrasado. En ninguna parte, ¿verdad? Pero los ángeles de Dios y Cristo, claro que van a ver cómo serán arrojados al lago de fuego, quemados y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Así de simple. Por eso lo dice, atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero. Donde dice que van a estar en el cielo estos malvados. O sea, eres un enfermo mental. Eres un total idiota, de verdad. Fran Enrique, eres un discapacitado mental por desgracia. ¿Y por qué eres un discapacitado mental? Porque tu secta satánica, los falsos ungidos de tu secta diabólica, te han destrozado completamente el cerebro. Te lo han hecho anicos. Igual que le han hecho anicos el cerebro a este pobre idiota, a este discapacitado mental, que es errando en el blanco. Y al resto de falsos cristianos de tu secta. Satanás os ha destrozado el cerebro. Para que no entendáis las sagradas escrituras, así de sencillo. Ni las entendéis ni creéis en ella. Como estoy demostrando bien clarito en este vídeo. Que por cierto, van a ser 2 o 3 vídeos de respuesta los que van a ver. Este va a ser el primero, ¿eh? Mañana haré el segundo y seguramente que tendré que hacer un tercero. Seguimos. ¿Me está fallando la mente? Ahí en Apocalipsis 14 está diciendo que los ángeles, o sea, que las personas van a ser atormentadas frente a los santos ángeles. Pero espérate, ahí no termina la cosa, ya finalmente el versículo 1 te faltó explicarlo. Porque en el versículo 1 dice, después mira, y aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. La gran muchedumbre del capítulo 7 están en el monte Sion. Te pregunto, Tito Martínez. Bueno, esto ya le respondí en el tercer vídeo que hice, el anterior. Vamos a ver, idiota. Esto lo explico, pero claro, no has debido ver mi vídeo y como eres un discapacitado mental, pues no te enteras. El monte de Sión, mencionado aquí en Apocalipsis 14:1, no está hablando del cielo, está hablando del monte de Sión terrenal que está en Jerusalén. Cuando la Biblia habla de la Sión celestial, del monte de Sión celestial, como ocurre en Hebreos capítulo 12, ahí sí, ahí lo dice literalmente que se refiere a la Sión celestial, a la nueva Jerusalén celestial. Pero ¿dónde habla aquí en 14 verso 1? ¿Dónde lo dice? A ver, idiota, ¿dónde habla de la nueva Jerusalén celestial? ¿Verdad que no lo dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que esos 144.000 estarán con Cristo en la Sión celestial? No, habla del monte Sión, en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, tal y tal. Ahí no está hablando del cielo, tarado. En ninguna parte. Van a estar con Cristo cuando él venga del cielo a la tierra, con gran poder y gloria. Jesús va a descender sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Ahí en Jerusalén se encuentra el monte Sión, y con él van a estar este grupo selecto, este séquito, por así decirlo, de 144.000 israelitas cristianos, de las 12 tribus de Israel. Van a estar con Jesús en este monte Sión que se encuentra en Jerusalén. Esto ya lo expliqué, no lo voy a volver a explicar de nuevo, lo expliqué en el tercer vídeo de respuesta que hice a este tarado mental, a este discapacitado llamado Fran Enrique. Seguimos. Si tú dices que están delante del trono de Dios, y la gran muchedumbre está delante del trono de Dios, está en el cielo. Pero ¿qué pasa aquí ahora en el versículo 1? Dice que los 144.000 están en el monte Sion. El monte Sion es el cielo. El monte Sion aquí no es el cielo, tarado. No es el cielo. Vámonos al verso 3. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de la tierra. Estos 144.000, tarado, escucha bien, luego de que Jesús venga a la tierra, luego sí van a ser llevados al cielo y estarán delante del trono, como dice aquí, delante del trono que está en el cielo. Pero primero van a descender con Jesús a la tierra y estarán con Jesús sobre el monte Sión,
en este monte Sión que está en Jerusalén, la Jerusalén terrenal. Luego sí, luego serán llevados los 144.000 al cielo y estarán delante del trono, de este trono de Dios que está en el cielo. Lo mismo que ocurrirá con la gran muchedumbre que es la iglesia de Cristo, como demostré en mi último vídeo. La gran muchedumbre van a descender con Jesús a la tierra, pero luego serán llevados al cielo y estarán delante del trono de Dios. Exactamente lo mismo que ocurrirá con los 144.000 sellados que vemos aquí. Es decir, dicho en otras palabras, primero, tanto la gran muchedumbre como la iglesia de Cristo, como lo de los 144.000 sellados, van a descender con Jesús a la tierra para juzgar a las naciones, y luego Jesús los va a llevar al cielo para que estén delante del trono de Dios y servirán a Dios el Padre en su templo celestial, en ese templo que está en el cielo. ¿Lo entiendes, tarado? Esa es la secuencia bíblica, la enseñanza bíblica, la enseñanza profética. Que Jesús, cuando venga del cielo, van a descender con él a la tierra y luego serán llevados al cielo para juzgar a las naciones, para gobernar a las naciones, para servir a Dios el Padre en ese templo celestial, en ese templo que está en el cielo. Esa es la explicación irrefutable de estos pasajes. Primero, tanto la gran muchedumbre como los 144.000 sellados van a descender con el Señor Jesús a la tierra para juzgar a las naciones de la tierra y luego serán llevados al cielo, a esa nueva Jerusalén celestial. Así de sencillo. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de estas tres criaturas. Contrario a lo que dice Apocalipsis 7, que la gran muchedumbre no está en monte Sión. Están delante del trono de Dios, pero no están en el monte Sión. No sé si quería decir algo sobre... La gran muchedumbre estarán delante del trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? Vamos a verlo una vez más. Y Apocalipsis 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. El trono de Dios no está en la tierra, sino que está en el cielo. Y como los 144.000 sellados y la gran muchedumbre van a estar en el futuro delante de este trono de Dios, pues ahí lo tenemos. Demostración irrefutable, absoluta, de que todos ellos estarán en el cielo sirviendo a Dios el Padre, al Dios Supremo, en ese templo celestial, en el templo que está en el cielo. Esa es la verdadera enseñanza profética de las Sagradas Escrituras. Seguimos. Sí, el problema es que en ningún momento las personas que van a ser ejecutadas, tanto celestiales como terrenales. Bueno, sí, el tema pagar el desactivar como se estaba. La Biblia dice que como Satanás fue echado, Satanás y los demonios fueron echados a tierra. Y si fueron echados a tierra, ¿a quién no van a ser ejecutados? Y si van a ser ejecutados aquí, los ángeles del cielo van a ver la ejecución y dice que está delante de Enopion, delante de ellos. Eso refuta totalmente la posición del Enopion, que dice que tiene que, para estar delante o a la vista de él, tiene que estar en los cielos, ¿no? Lógicamente, si Satanás y los demonios van a ser ejecutados aquí en la tierra y dice que eso va a ser a Enopion, delante de la vista de los ángeles de Dios, lógicamente está echando por tierra la doctrina falsa de Tito Martínez, que no entiende estas cosas. Él dice también, ahora que citaste el monte de Sión. Bueno, vamos a ver, porque como este pobrecito es pobre tonto, es idiota. Vamos a ver. Lo repito, Apocalipsis capítulo 14. Serán atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué significa el pasaje? Pues que Cristo, que los ángeles y Cristo van a ver desde el cielo cómo los malvados serán destruidos en el lago de fuego. Así de sencillo. Los adoradores de la bestia, los que lleven su marca en la frente y en la mano derecha, serán destruidos, atormentados, es decir, van a sufrir un gran dolor, porque van a ser atormentados con fuego y azufre. Cuando alguien es quemado, ¿verdad que sufre un gran dolor? ¿Verdad que es atormentado? Pues eso es lo que va a hacer Dios con todos esos malvados. Los va a atormentar, van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28, y esto lo van a ver tanto los ángeles de Dios como el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahí no se habla del trono de Dios por ninguna parte. En ninguna parte dice el versículo que serán atormentados delante del trono de Dios. Eso es una babosada, una mentira que se han inventado estos engendros del diablo, estos falsos testigos de Jehová. Seguimos. Él dice que el monte de Sión no es celestial. Él no dice que Apocalipsis 14:1 ese monte de Sión está en los cielos. Él dice que ese monte de Sión está aquí en la tierra. Entonces, otro error garrafal. Cuando la Biblia dice que... Pues claro que el monte Sión está en la tierra, idiota. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla cientos de veces del monte Sión.
Y el monte Sión está en la tierra, idiota, es Jerusalén, se refiere al monte Sión en Jerusalén. Ese es el monte Sión. Y luego hay una Sión celestial, claro que sí, como dice Hebreos 12, que es la nueva Jerusalén celestial. Entonces siempre hay que mirar el contexto, a qué monte se está refiriendo. Si a la nueva Jerusalén o al monte Sión terrenal que está en Jerusalén. Es viendo el contexto, como se sabe, así de sencillo. Seguimos. Hebreos 12, 22, el monte de Sión es celestial y que en Apocalipsis 21:3 dice que el tabernáculo celestial. Claro, en Hebreos capítulo 12, esto ya lo vimos ayer en el último vídeo que hice, se habla de la Sión celestial, que es la nueva Jerusalén. Pero en Apocalipsis capítulo 14 no se habla por ninguna parte de ninguna Sión celestial. No se menciona, no se habla de la Jerusalén celestial por ninguna parte. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Punto y pelota. No dice Sión celestial, no dice la nueva Jerusalén. Cristo va a venir a la tierra y con él van a estar estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, que forman parte de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no está formada solo por 144.000 personas. O sea, estos falsos testigos de Jehová están mintiendo cuando dicen que la esposa de Cristo, la Iglesia de Cristo, serán solamente 144.000 personas. Eso es una mentira repugnante y del diablo. Ya demostré ayer cómo la Iglesia de Cristo es esa gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis capítulo 7. La gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Vale? Esa es la Iglesia, los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Y de ahí, de esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, hay un grupo selecto, habrá un grupo selecto de 144.000 personas, de escogidos, un grupo selecto de varones, porque serán todos varones, lo dice el Apocalipsis, de 144.000 escogidos que van a seguir a Cristo siempre. Estos 144.000 son los que van a estar con Jesús en ese monte Sión, en el monte de Sión terrenal, cuando Él venga del cielo. Luego, eso sí, serán llevados al cielo, juntamente con la gran muchedumbre, todos juntos serán llevados al cielo, estarán delante del trono de Dios que está en el cielo y van a servir a Dios el Padre en su templo celestial. Esa es la verdadera enseñanza profética que vemos bien clarito en las Sagradas Escrituras. Seguimos. Ya que la Nueva Jerusalén, porque se dice monte Sión, Sión celestial o Nueva Jerusalén. Son dos formas de decirle al mismo lugar. Hebreos 12 rectifica que son las dos, que es lo mismo. Sión celestial. Repito, él está citando Hebreos capítulo 12, ahí sí, ahí se menciona literalmente la Sión celestial. Cuando se refiere a la Sión celestial, pedazo de idiota, el texto bíblico lo dice bien claro, como ocurre en Hebreos 12, pero aquí no ocurre eso, imbécil. Apocalipsis capítulo 14. Dice que esos 144.000 estaban con Cristo sobre el monte de Sión. Ahí no se habla de ninguna Sión celestial, tarado. Está hablando de la Sión terrenal. Que Sión, que el monte Sión está aquí en la tierra, vamos a verlo con los siguientes pasajes bíblicos que voy a leer. Vamos a tapar la bocaza mentirosa, porque estos desgraciados dicen que no, que cuando la Biblia habla del monte Sión, siempre se refiere a la nueva Jerusalén celestial, a la Sión celestial. Para que veáis cómo mienten. Poner atención a estos textos. Mirad, por ejemplo, Segunda Reyes 19:31. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Lo ve? ¿Con qué se identifica aquí el monte de Sión? Con la ciudad terrenal de Jerusalén. Ahí está el monte Sión, la Sión terrenal. Luego en Hebreos capítulo 12, claro que se habla de una Sión celestial, que se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Más textos donde se habla del monte de Sión. Salmo 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Está hablando de la tierra, no del cielo. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es decir, este monte de Sión se identifica con la ciudad del gran rey, que es Jerusalén. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, tal y tal y tal y tal. ¿Lo veis? El monte de Sión está en la ciudad terrenal de Jerusalén. Aquí no se habla de ningún monte de Sión celestial. Más pasajes.
Salmo 48, fíjate lo que dice, versos 10 y 11. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. ¿Lo ves? Está hablando de los hijos de Judá. El monte Sión, que está en la capital de Judá, que es Jerusalén. No habla de ninguna Sión celestial. Bueno, podría dar decenas y decenas de pasajes más donde se habla del monte de Sión. Vamos a ver más textos. Y creará Jehová, Isaías 4:5, sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día. Está hablando de Sión, de la Sión terrenal, no de ninguna celestial. Más textos donde se habla del monte Sión. Isaías 18, verso 7. Dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión, es decir, a Jerusalén. Está hablando de la invasión que ocurrió cuando estos gentiles invadieron Jerusalén. Más textos. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión, es decir, en la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén, delante de sus ancianos, sea glorioso. Está hablando de la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo, de este Señor Jehová, cuando gobierne el mundo desde la ciudad de Jerusalén, en el monte Sión. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Así será, Isaías 29, verso 8, así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte Sión, es decir, contra Jerusalén. En fin, mirad aquí en vuestras Biblias, aparece decenas de veces la expresión el monte Sión para referirse al monte Sión terrenal, ahí en Jerusalén. No está hablando del monte Sión celestial. Cuando la Biblia habla del monte Sión celestial, pues lo dice literalmente como ocurre en ese pasaje de Hebreos capítulo 12. Seguimos. Y Nueva Jerusalén es lo mismo, y están en los cielos. Él dice que no, porque no entiende el santuario. Él no sabe que cuando Cristo asciende a los cielos, después que deje el velo atrás, deje la carne atrás, asciende al Santísimo. Y es precursor de otras personas. Él no entiende que el santuario empieza en los cielos y concluye aquí en la tierra, el santuario celestial. Fijaos lo que ha dicho este retrasado mental, este subnormal. Que el templo celestial, el santuario celestial, comienza ahí en el cielo y termina aquí en la tierra. Pero ¿qué está hablando usted, retrasado? ¿Pero qué mamarrachada, qué babosada está diciendo usted? Eso de que el templo celestial, el templo de Dios, termina aquí en la tierra. ¿Pero dónde dice la Biblia que el templo de Dios termina en la tierra? Subnormal, que es un auténtico subnormal usted. A ver, soplagaitas, ¿dónde dice la Biblia que el templo de Dios termina en la tierra? ¿De dónde ha sacado esa subnormalidad? Esto lo expliqué ayer y aquí ya voy a terminar este primer vídeo, respondiendo a estos tres retrasados mentales. La Biblia habla de tres templos de Dios, de tres, lo expliqué bien clarito en el anterior vídeo. El templo de Dios que está en el cielo, el templo celestial, donde Dios el Padre y Cristo tienen su morada. El templo terrenal de Jerusalén, que era ese templo de piedra que había en Jerusalén. El templo de Salomón, luego el templo de Herodes. Eso es llamado en la Biblia también el templo de Dios. Y luego hay un tercer templo, que es la iglesia de Cristo. La iglesia es el templo de Dios, lo dijo el apóstol Pablo. Ahí tenemos tres templos. Pero eso que acaba de decir usted, el templo de Dios comienza en el cielo y termina en la tierra. Pero qué imbecilidad, qué subnormalidad es lo que ha dicho este discapacitado mental llamado errando en el blanco. Que comienza en el cielo y termina en la tierra el templo de Dios. Usted es un enfermo mental, errando en el blanco. Se lo he dicho 1.000.000 de veces, que conozco desde hace aproximadamente 15 o 16 años, y es un auténtico enfermo mental. Ya con decir eso que ha dicho usted, y ya con esto termino. Eso que ha dicho de que el templo de Dios comienza en el cielo y termina en la tierra, solo lo puede decir un discapacitado mental, una persona enferma de la cabeza, un endemoniado, como lo es usted.
errando en el blanco. Eres o es un enfermo mental al decir semejante babosada de que el templo de Dios comienza en el cielo y termina en la tierra. Es un enfermo mental, así de simple. Bien, pues aquí dejo el primer vídeo, mañana haré el segundo vídeo de respuesta. Y nada, por decirle una vez más a estos falsos cristianos que se arrepientan de todas las mentiras, doctrinas de demonios que esa organización satánica les ha metido en la cabeza. La verdadera esposa de Cristo, la iglesia de Cristo, es la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Son los reyes y sacerdotes que van a reinar en el futuro sobre la tierra. Vamos a leerlo, ya con este pasaje termino. Apocalipsis 5, lo voy a leer en una buena versión, como la Biblia de las Américas. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Vamos a ver cómo la gran muchedumbre es los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. Aquí lo tenemos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra? La gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, exactamente los mismos que leemos en Apocalipsis 7, verso 9. Vamos a leerlo. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, las vestiduras blancas que Cristo ha prometido a su iglesia, a los verdaderos cristianos. Ahí lo tenéis, exactamente los mismos mencionados en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Son la iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes que van a reinar en el futuro sobre la tierra, la gran muchedumbre. Y dentro de esta gran muchedumbre, efectivamente, hay un grupo selecto que será ese grupo de 144.000 cristianos israelitas. Estos 144.000 sellados que van a seguir siempre a Cristo. Serán los que siempre estarán con Jesús, como van a estar con él ahí en la cima del monte Sión. Cuando Jesús venga a la tierra, van a estar este grupo de los 144.000 sellados. ¿De acuerdo? Ellos forman parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está formada solo por los 144.000 que os han engañado, idiotas. Esos hijos del diablo de vuestra organización os han engañado. La esposa de Cristo no son solo los 144.000. Esos son un grupo selecto. Van a ser un grupo selecto, escogido. Pero la iglesia, los que van a reinar con Cristo sobre la tierra, ya hemos visto que son esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Aquí lo acabo de demostrar con Apocalipsis 5, versos 9 y 10 y con Apocalipsis 7, verso 9. Doy por tanto por terminado este primer vídeo y mañana os daré el segundo vídeo. Entrad en la descripción de este vídeo donde podéis leer unos cuantos estudios bíblicos extremadamente importantes refiriéndome a estos temas, a este tema de la gran muchedumbre, los 144.000 y otros estudios bíblicos más donde destrozo las principales doctrinas de demonios, las principales mentiras enseñadas por esta organización diabólica que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Y que de testigos de Jehová, como ya he dicho, no tienen absolutamente nada porque jamás en su puñetera vida han visto con sus ojos a este Señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a ellos. Nunca le han visto con sus ojos, por lo tanto son mentirosos patológicos al hacerse llamar testigos de Jehová. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Hasta el siguiente vídeo, que lo voy a hacer mañana.